Son las 6 de la mañana. Es momento de sintonizar el análisis de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. La Hora de la Verdad, para estar bien informado. Muy buenos días, queridos amigos de La Hora de la Verdad. Son las 6 de la mañana de este viernes 14 de julio, el Día de Francia, el recuerdo de la toma de la Bastilla. Se inicia la Revolución Francesa y Colombia triunfa en la Corte Internacional de Justicia. Ya estaremos con ustedes. Muy buenos días, doctor Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que se conecta a través de Facebook Live, a través de Twitter y, por supuesto, sigue nuestro canal de YouTube. Les agradecemos infinitamente seguir el canal, darle like a las publicaciones y compartir a través de nuestra comunidad de línea celular el contenido de La Hora de la Verdad en el 322-725-0198. 322-725-0198, donde usted puede estar enterado de lo que pasa en Colombia y el mundo en el minuto a minuto de la comunidad de La Hora de la Verdad. Y por supuesto, si se pierde algún minuto de lo que está pasando al aire, no se preocupe, porque estamos en nuestro sistema de podcast. Estamos en Apple Podcast y estamos en Spotify, donde están los titulares, el editorial, al oído y la entrevista del día. En Colombia ya tenemos las 6 de la mañana. Un minuto. Bienvenidos. Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en La Hora de la Verdad. Por supuesto, la gran noticia en Colombia es el triunfo contundente, glorioso de Colombia en la Corte Internacional de Justicia. Hubiéramos podido perder el Mar Caribe y China y Rusia hubieran tenido manera de mandar sus buques de guerra a este continente para que se pasearan por las aguas de Nicaragua. Todo eso quedó atrás. Colombia tuvo un triunfo espectacular. Juan Manuel Santos quiso en su momento retirar a Colombia del debate en la Corte Internacional de Justicia. Nos hubiéramos quedado sin mar. Esas declaraciones de Juan Manuel Santos son para el recuerdo. Colombia triunfó desde los gobiernos de Santos, de Iván Duque, y ahora le tocó el momento de celebrar la victoria al gobierno de Petro, pero no tiene más que ver sino la celebración de la victoria con 2 aviones Kafir. Dios santo. Pero en todo caso, victoria colombianos, victoria en la Corte Internacional de Justicia. El nepotismo. El papá, 2 tías y una hermana del cónsul Guanamen en Chile, cónsul en Chile, tienen contratos con el Estado. Aquí todo el mundo negocia con el Estado. Es el cambio, ¿verdad? Es la nueva Colombia. Dios mío. Tennos de tu mano. José Obdulio Gaviria, cabeza de lista del Centro Democrático en Antioquia. Ya decíamos que el profesor Luis Guillermo Vélez Álvarez será el que encabece la lista al Consejo de Medellín. Fabio Valencia, negociador con mordisco, tiene el aval del presidente Uribe. Muy bien. También José Félix Laforí, entendemos que tuvo el aval para salir a negociar con el ELN a nombre del gobierno de Petro. No entendemos muy bien, y cuando uno no entiende, lo tiene que decir. La marcha de las reservas, 19 de julio. Las reservas, que son la reserva de las fuerzas militares y la reserva moral de la nación, estarán en las calles, defendiendo sus derechos, defendiendo la patria y en contra, por supuesto, de las barbaridades que comete el presidente Petro, en primer lugar contra las fuerzas militares de Colombia. El general Rito Alejo del Río sufrió problemas cardíacos en la Justicia Especial para la Paz. Rito Alejo del Río, gran militar, gran servidor de la patria,
grande oficial del ejército colombiano, con problemas cardíacos. Dios nos lo proteja. Acusado el canadiense que agredió policía en El Dorado. Nadie sabe por qué este hombre venido del Canadá resolvió atacar a un policía en pleno aeropuerto del Dorado. Vamos a ver en qué para esa acusación y a dónde llega la condena contra este sujeto en Colombia. Ataques a los medios de transporte masivo en Medellín. ¿Estarán aprendiendo las lecciones de Boric en Chile, que destruyó el mejor sistema de metro que hay en toda América, el más hermoso? No cojamos ese ejemplo. Los malos ejemplos no son para seguir. El esposo de la ministra Irene Vélez contrató con la Universidad del Valle cuando Irene Vélez trabajaba en esa universidad. Irene Vélez y su esposo contratista. Vaya, vaya, qué moral pública la que tenemos en este gobierno. Las calles de Bucaramanga dominadas por lo que llaman la intolerancia. Bucaramanga, la ciudad bonita, la ciudad más maravillosa, la ciudad de los parques, convertida en lo que la han convertido estos bandidos, lo que llaman la intolerancia. Y una pregunta, para terminar, ¿subirá el precio del diésel en campaña electoral? Bueno, una pregunta para hacer. El diésel lo utilizan fundamentalmente los camiones de carga. ¿Qué va a suceder? Y le recordamos, grande victoria de Colombia en la Corte Internacional de Justicia. Y en el ámbito internacional, hoy 14 de julio, el Día de Francia, el día de la toma de la Bastilla. Les recordaremos a ustedes lo que eso significó para la historia democrática del mundo. El Parlamento Europeo condena a Cuba y a Díaz-Canel por violación de los derechos humanos. El Parlamento Europeo. Cuba y Venezuela no la tienen todas consigo con Europa. Venezuela resuelve que no invitará delegados europeos a las próximas elecciones. No estará María Corina Machado. ¿Y entonces de qué se trata? ¿De cuál democracia hablamos? ¿De cuál gobierno refrendado por la voluntad popular? De ninguno. La marcha de la reserva recordamos para el 19 de julio. El hambre en el mundo está lejos de ser eliminada, dice la ONU. Hambre en el mundo. Eso es lo que hay que combatir en primer lugar. Y el hambre sobre todo golpea a los niños, a los más jóvenes, a la gente indefensa. Hambre en el mundo. El fentanilo en los Estados Unidos. La cosa con el fentanilo es tan grave que los Estados Unidos están en plan de abandonar la lucha contra la cocaína. La cocaína parece ser un juego de niños con el fentanilo, pero fentanilo y cocaína mezcladas son sencillamente un cóctel de la muerte. El fentanilo. La gente que lo toma, se están viendo las imágenes. No solamente son los muertos. Decenas de miles de muertos causa el fentanilo en los Estados Unidos cada año. Y la gente que queda como un zombi y los que toman fentanilo y quedan perdidos para siempre, aunque viven una vida biológica, no una vida plena. Atraca en Cuba un barco de guerra ruso. Lo que iban a hacer si hubiera llegado a ganar Nicaragua la contienda por el Mar Caribe. Lo que iban a hacer en el Mar Caribe China y Rusia. Sin ganar, perdiendo,
ya mandan buques de guerra rusos a Cuba. Cuba, que tiene hambre, que no tiene libertad, que no tiene nada de lo que debe tener un país progresista y un país normal. Cuba, visitada por Rusia. ¿De qué se trata? Terminó la cumbre de la OTAN con el ingreso, de hecho, que se producirá formalmente en los próximos días o en los próximos meses de Suecia, y una decisión muy controvertida y muy controversial sobre Ucrania, que le dice: la recibo en la OTAN, pero una vez que usted arregle su problema con Rusia, una vez que termine esa guerra atroz. El dólar, que llaman blue en la Argentina, llega a su récord histórico. Y la inflación, 115% anual de inflación en la Argentina. ¿Quién maneja un país así? Estamos precisamente a un mes de elecciones primarias en Argentina. Vamos a ver si ese gran país, rico, 1000 veces rico, ahora con los últimos descubrimientos de gas, más rico todavía, que merece tener un buen gobierno. Suspenden en Guatemala el partido Semilla de Bernardo Arévalo, pero la Corte Constitucional dice que no, pero el gobierno vuelve a la carga. ¿Cómo serán las elecciones en Guatemala en medio de este conflicto político-jurídico? Y queridos amigos, huelgas en Hollywood. Primero fueron los productores, ahora son los actores que están en huelga. Hollywood, el cine y la televisión de los Estados Unidos, en huelga. De todo esto, de mucho más, se habla en el mundo, pero nosotros estaremos aquí con ustedes la próxima hora sobre estos temas fundamentales.